Gente de Tainco, muy pero muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy Tainco va a compartir nos han traído este jockey que es de referencia Cruceta 334 porque en una eventualidad se le adaptó el corazón. El corazón quiere decir que se le cambia la estría original que tiene la oreja. Eso sucede cuando cambian las transmisiones y el Speak trae una estría diferente a la que tiene la oreja de Cardán. Entonces se tornea la oreja, este corazón, este centro, se le quita el jockey original, se mete a presión, se alinea y se solda, pero está flojo. O sea, la soldadura que en algún momento le echaron no tuvo la resistencia suficiente para mantenerlo en su punto. Lo que vamos a hacer hoy es comer esa soldadura, retirarla para revisar la alineación en el torno y volverlo a resoldar. Cuando estos trabajos se hacen, llámese la manzana, llámese el corazón, llámese el centro de estrías, es necesario colocarle la pareja, la estría. ¿Sí? En este caso tenemos un Speak que tiene la misma referencia de estrías. Es necesario colocarlo porque en el proceso de la soldadura se cierra y luego cuando ya esté en ambiente que no esté caliente, que vayamos a armar, no va a entrar en el Speak a donde él trabaja. Por eso es necesario introducir una punta estría de la misma referencia y dejarlo que se repose, que enfríe con la punta en su interior. Como está un poco ajustado, voy a colocarlo, voy a meterlo en la prensa. Entonces, no, fírmame aquí, bien. Fírmame aquí y nos vamos para la prensa y lo terminamos de meter. La metida del Speak. Ya metimos la referencia de la misma estría en el corazón, en el alma que lleva la estría interna, para que en el proceso de enfriamiento, cuando él cierre, quede en su medida. La medida de tal manera que entra con su ajuste, porque cuando no se hace de esa manera, cierra mucho y es imposible meterlo. Ahora, voy a retirar primero con pulidora parte de esa soldadura. Lo voy a hacer primero con pulidora porque este es un acero nodular, es un acero de fundición y cuando recibe soldadura se endurece mucho, lo que llamamos se cristaliza. Por experiencia, en el momento de yo colocarle la cuchilla de corte de viria, de tusteno, a esta soldadura, voy a tener una resistencia de dureza que no me va a dejar maquinar. Por eso lo primero que voy a hacer es retirarla con pulidora.
Ahora vamos a llevarlo al torno y vamos a terminar de quitar ese material que es el aporte de la soldadura cuando lo soldaron aquella vez que hicieron el trasplante de corazón. En este caso yo el alma que uso es un SPI que ya cumplió su vida útil, pero que igual me sirve como guía para este tipo de trabajos. Aparte de que aseguramos de que la temperatura no me cierre el cilindro que vamos a soldar, nos facilita el montaje en el torno porque la pieza queda entre puntos, como pueden ver. Al quedar entre puntos estamos garantizando una excelente alineación de la pieza. Y por eso puedo tomar la alineación en las orejas de una manera confiable. Vamos a retirar primero esta soldadura. Ya retiramos ese aporte de soldadura que tuvo en su primer trabajo. Ahora voy a revisar la alineación a ver si es necesario realinear o como está en su momento se encuentra alineado. Esto lo detectaron en un proceso de mantenimiento, muy seguramente estaban cambiando el retenedor, el sello, y en el proceso de darle movimiento al jockey se dieron cuenta que había un pequeño tic que estaba flojo. Una de las maneras de mirar la alineación es comparar la luz que tiene la parte plana de la oreja, la parte plana, con la opuesta. Deben tener la misma luz. O en caso de acercar el puntero, cuando acercamos el puntero y lo dejamos sin luz, en el momento de darle el giro a la oreja opuesta, igual me debe dar
el mismo punto. Aquí de pronto siento una pequeña lucecita. Bueno, aquí ya comparamos las luces, están 1A. Ahora vamos a asegurar la alineación con 4 puntos en cruz para que se mantenga en esa posición. Voy a utilizar 70-18 para hacer ese aseguramiento de alineación. Aquí tenemos ya los 4 puntos en cruz. Voy a ir a la mesa. Vamos a soldarlo en el banco de trabajo. Voy a sacar un tornito pequeño que es diseñado para madera, pero que yo en Tainco uso de una manera muy útil, como ese puntero, ese banco de puntos, para soldar y darle la inclinación que deseo a este tipo de trabajo. ¿Cierto? Sí. No, ahí, aquí. Bueno, aquí tenemos un tornito que es para madera, pero que yo le doy uso para este tipo de aplicación. ¿Sí? Como ya tenemos ese jockey alineado, ya lo que tenemos que hacer es soldarlo. Esto me da la posibilidad, como pueden ver, de girarlo cómodamente y de darle esa inclinación para que el aporte de la soldadura quede equilibrado en ambas partes. Voy a gratear, voy a limpiar con grata los 4 puntos. Y ahora voy a proceder a aplicar la soldadura. Como les comenté, estamos aplicando 70-18, calibre 1/8. Estoy trabajando con la marca Soldarco.
Nuevamente retiro la escoria mecánicamente. Uf. 70-18, calibre 1/8, marca Soldarco. Limpio la escoria. Sigo aplicando soldadura. En estos casos donde la pieza es liviana y que la podemos maniobrar, a mí siempre me gusta darle la inclinación de tal manera que por gravedad la escoria tienda a tener una dirección opuesta al aporte de la soldadura, y así de alguna manera estamos también garantizando que el depósito de la soldadura va a estar con un muy bajo porcentaje de porosidad, porque sobre todo la escoria no nos está invadiendo el proceso de depósito de material a través del electrodo revestido.
Nuevamente limpiamos con la grata en la pulidora, retiramos ese exceso de escoria para seguir el proceso de soldadura. Nuevamente retiramos escoria. Y ya estamos casi en el proceso de finalizando la aplicación de la soldadura. Ya con este volumen que tiene este cortón que estamos aplicando, es suficiente para sentirse de alguna manera seguros de que esa soldadura va a resistir nuevamente ese trabajo extremo que tiene este repuesto. Casi, falta un toque. Ya nos falta este pedazo únicamente para terminar el aporte. Limpiamos.
Y de esta manera hemos asegurado esta corazón, esta alma estriada de este jockey de cruceta referencia 334. Como les decía, es supremamente importante que el alma tenga la estría de su pareja introducida, porque hay que dejarla reposar con ella así, de tal manera que cuando esté completamente frío podemos sacar esta pieza y así aseguramos que ese calor no va a reducir el diámetro interno y en el momento de ensamblarlo donde trabaja van a encontrar la sorpresa que va a estar cerrado, no va a entrar porque va a estar muy cerrado. Y esta es una manera de asegurar que no se cierre, porque el alma que lleva interna, que es el mismo paso de estría, no lo va a permitir. Ahora ya hay es que esperar en un término de 2-3 horas a que ella tome su temperatura ambiente. Ya después de yo sacar el alma que tiene en la parte interna, ya lo monto en el torno y lo refrento un poco para darle una mejor presentación. Por lo pronto hay que dejarlo reposando. Amigos de Tainco, muchas gracias por compartir con Tainco otra experiencia de vida de cada día. Estamos viéndonos en otro video. Gracias.